Seguimos con el Apocalipsis. Hoy entramos al capítulo 7 del libro del Apocalipsis, que es emocionante, es tremendo. Hay un sonido acá, no sé si tienen que apagar los micrófonos para que no estorben. En este capítulo, Juan nos habla o se le es revelado de los 144,000 y de la gran multitud de creyentes que se quedaron en la tribulación. Es impresionante cómo el Señor le revela al apóstol acá el futuro. Porque si usted nota, el Señor le está mostrando el futuro a Juan, o sea, se lo llevó al futuro para que viera los acontecimientos que iban a suceder en ese futuro inmediato para el Señor, porque para el Señor un día son como 1000 años, ¿no? Entonces, hemos visto nosotros 6 sellos y reconociendo que hay 4 sellos que ya se han abierto, que están en el capítulo 6 del Apocalipsis. Hemos visto cómo, hermano querido, a través de las noticias, a través de los acontecimientos que han pasado, hemos notado que estamos en el 4 sello. Pero al llegar nosotros acá, al 6º y al 7º sello, hay una escena entre paréntesis en que vemos a Dios sellando a 144,000 personas, sellando a 144,000 siervos de Él, o sellando 144,000 judíos exclusivamente. Es muy interesante eso porque este capítulo es interesante reconocer la diferencia que después nos vamos a encontrar en el capítulo 14 del Apocalipsis. Ahí vamos a encontrar otros 144,000 que son sellados, solo que esos sellados del capítulo 14 son de toda la tierra. Estos son exclusivamente de Israel. O sea, dándonos a entender de 2 pueblos distintos. Y la Biblia lo habla bien claro, que hay 2 pueblos, ¿no? En donde el Dios del cielo se glorifica, el pueblo de Israel y el pueblo del Israel de Dios. Porque nosotros somos el Israel de Dios, realmente. Aunque si llegáramos a pensar, nosotros quizás mucho más elevadamente, bueno, aunque ahí la Biblia lo describe literalmente, que es el Israel nacional. Cuando habla del Israel nacional, se está refiriendo exclusivamente a judíos. Y por eso es que tal vez el capítulo 14 se escribió para que nosotros no incluyéramos el Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios, ahí. Porque el verdadero Israel de Dios somos nosotros. Nosotros somos de la Jerusalén celestial. Nosotros venimos de arriba, ¿no? Y pertenecemos al Israel al cual la Biblia habla desde el Nuevo Testamento. Claro, difícil deducirlo, difícil discernirlo, porque hay que leer bien, pero sí, exclusivamente está hablando del Israel de Dios, o sea, de nosotros. Pero vamos a ir entrando en detalles acá en el versículo 1, que dice así: gloria a Dios. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Oyó? Esto nos habla de bonanza, de suspensión de guerras, porque eso es lo que hace. ¿Y por qué le digo esto? Porque los vientos pueden significar guerras o presencia. Usted sabe que cuando el Señor se manifestaba, usted va a las referencias del Antiguo Testamento, se presentaba siempre con vientos, o la presencia de Él venía con ráfagas de vientos. O, hermano querido, manifestaciones en el desierto eran con vientos. Entonces nos está hablando exclusivamente de presencia de Dios. Y el número 4, por los 4 ángeles, nos sugieren que el juicio que está a punto de llegar es universal y nadie podrá eludirlo. O sea que los juicios que ya están determinados, los totales en el Apocalipsis, son juicios que obligatoriamente tienen que tener su cumplimiento. Los tiempos que quizás Dios tiene en su sola potestad, porque tiene tiempos el Señor, pueden cambiar. Supóngase que la tribulación supuestamente mañana tenía que empezar, pues Dios dice que no y lo corta, porque Él es el reloj, ¿no? Él es el que para el reloj y a veces le da marcha al reloj y a veces el hombre se queda un poco confundido, porque es así. Y dice que es tremendo porque
El Señor, en todas las edades, hemos visto nosotros de que han habido momentos en la historia en donde pareciera que el Señor ya está a punto a las puertas, como en 1914, 1948, 1988, o sea, el 2000. O sea que nosotros podemos vislumbrar un montón de cosas que diríamos nosotros, ahí va a tener un cumplimiento ya. Sin embargo, es como que para el reloj y luego hace un entre paréntesis, porque a Dios le gusta hacer entre paréntesis. Por eso del sexto sello al séptimo sello hay un entre paréntesis. Capítulo 7 es un entre paréntesis. ¿Qué? O sea, cesa para que nos demos cuenta qué es lo que Dios, hermano querido, está haciendo en su sola potestad. Por eso también incluso cuando leemos el Apocalipsis nosotros vemos pasajes que está en media tribulación y hace un entre paréntesis y dice la palabra: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Esa es una referencia a la iglesia, una exhortación a la iglesia para que la iglesia hoy en este tiempo despierte. Pero miren dónde lo hace. Por eso es muy importante conocer nosotros lo cronológico de Dios para no confundir términos que nos pueden a nosotros meter hasta en la tribulación. Muchos, por ejemplo, consideran de que la iglesia pasará la tribulación. Claro, al leer el capítulo 7 de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que hay un grupo que sí, quizás la mayoría de los creyentes va a estar ahí en la tribulación. Pero la iglesia, la novia de Jesucristo, es una iglesia que va a ser arrebatada antes de todos los acontecimientos tribulacionarios que hay, que menciona la palabra del Señor. Entonces, podemos decir, hermano, que el juicio no puede caer hasta que hayan garantizado la seguridad de 144,000 siervos. El séptimo sello no se puede abrir hasta que hayan sellado a 144,000. Porque el séptimo sello son las 7 copas, las 7 trompetas, las 7 plagas. Ese es el séptimo sello. O sea, quiere decir que el séptimo sello es el resto del Apocalipsis que vamos a estar estudiando durante no sé cuánto tiempo. Todo en este día en especial, no sé cuánto tiempo, pero vamos a estar estudiando el séptimo sello. Es todo eso, encierra todo eso. Eso es para que lo entendamos y lo comprendamos. Lo impresionante entonces es que el juicio no puede caer hasta que hayan garantizado la seguridad de estos siervos tremendos de Dios que van a ser los predicadores en la tribulación. Esos predicadores, 144,000 judíos, siervos del Señor, hermano querido, son los que van a dedicarse exclusivamente a presentar al Mesías a Israel. O sea que Israel va a estar, hermano querido, en un ambiente, por supuesto, negativo, porque el anticristo los ha invadido. Y estos van a tener el propósito de despertarlos, no de salvarlos, de despertarlos. Porque la salvación en la tribulación ya no existe. Si decimos que existe, tendríamos que decir la salvación de sacarlos de ahí, pero no salvación en salvarse para vida eterna, porque la tribulación no es para ir a salvar, sino para rescatar a aquellos que ya han sido salvos y que tienen promesa, uno del Padre, que en este caso Israel, y otro del Hijo, que en este caso son los tibios que habla la iglesia de la Odisea, que hemos visto ya anteriormente. Esto es tremendo porque esto va a parecer otro Apocalipsis el que estamos hablando, solo que un poco más elevado del que hemos visto ya en otras oportunidades. Pero fíjense qué tremendo. Sigamos, versículos 2 y 3, para que veamos ahí cómo está este asunto. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Es un escribano, y según Ezequiel hay escribanos allá en el cielo que son los que no hacen este trabajo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Oyó eso? ¿Notó? Este es otro ángel que tiene la misión especial, que está relacionado exclusivamente con los 144,000. Note el orden de Dios. Dios es un Dios, hermano, que tiene jerarquizado dentro de su gobierno ángeles, querubines, arcángeles, potestades del bien, para poder hacer
cosas, para poder hacer misiones especiales. Este ángel, por ejemplo, es distinto a los 4 ángeles que están ahí. Por eso dice que sube de donde sale el sol. Este es un hermoso símbolo de esperanza, de alegría, de liberación. ¿Por qué le digo esto? Porque el sol en la palabra del Señor significa a Cristo. Quiere decir que este ángel viene del trono de Cristo para poder así empezar el trabajo del sellamiento para estos siervos del Dios del cielo. La orden que vemos acá de sellar con un sello divino denota preservación en medio de juicio. O sea que Dios en medio de los juicios siempre preserva a los suyos. Por eso es que la iglesia no debe de temer en medio de juicios, en medio de juicios parciales, porque hoy estamos viendo juicios parciales, que son lo que hemos visto de los sellos, ¿no? Las guerras, las pestes, los terremotos, las inundaciones y todo lo que hemos visto ya, no solamente con noticias, sino con pruebas bíblicamente hablando bien. Pero vemos nosotros que el pueblo que está sumergido a él siempre es preservado en medio de juicios, en medio de escasez, en medio de tribulación, en medio de muchas cosas que le pasan al hombre. Por lo general siempre el pueblo de Dios, hermano querido, está en una protección. No sé si usted lo puede ver de esa manera, pero yo sí lo veo de esa manera. Aunque el mundo se esté cayendo, el pueblo de Dios siempre está siendo guardado. Esto es como cuando caía el juicio de agua allá con Noé. Notamos nosotros que el pueblo de Dios, el que estaba consagrado, el que se había metido, el que estaba con Dios, el que le había creído al Señor, estaba siendo preservado dentro del arca. Estaba siendo preservado dentro del arca. Quiere decir que, o sea, que la iglesia, los siervos van a ser preservados por Dios hasta el tiempo en donde Dios determine que ese siervo o esa sierva debe de partir. Porque también es así. Dios pone, por ejemplo, determinaciones, porque va a suceder, en la tribulación va a suceder, van a aparecer siervos de Dios, que solo van a hacer funciones nada más, funciones para que después mueran, o sea, sean mártires, sean matados por la bestia, como los 2 testigos, por ejemplo. Dice que van a ser vencidos y luego van a ser resucitados. O sea, que los que van hacia la tribulación y los que van yo creo firmemente, así como estos siervos van a ser sellados para predicar hacia Israel, especialmente, también van a haber siervos que se van a quedar, pero no se van a quedar porque se quedaron tibios, sino porque también van a pregonar el evangelio como testimonio a las naciones, para que los tibios de la iglesia de Cristo, a los cuales reconocemos como gentiles es aquel que no es israelita, que no nació en Israel, despierten. Y de esa manera puedan ellos decidir ahí concretar su salvación, la salvación que Dios les regaló. Es como que esos que ya han recibido a Cristo, que ya lo vamos a ver más adelante nosotros, que es una gran multitud, es una multitud, hermano querido, que se le está dando como una oportunidad de reacción a la salvación que ya se le regaló antes de la tribulación. O sea, por ejemplo, aquí pueden haber personas que, hermano querido, si empezara la tribulación mañana, pues se quedarían. Entonces viene, hermano, en la tribulación, viendo los acontecimientos, viendo los juicios, viendo la palabra cumplida, ahí, hermanos, se arrepienten, pero tienen que entregar su vida para que la salvación sea evidente en ellos. Que es lo mismo que va a pasar con Israel. Y esa es la presentación que traen estos siervos. Entonces, este sello transmite la señal que deja el anillo del gran rey, que distingue a los que le pertenecen. Esto es tremendo porque fíjese que en el Antiguo Testamento era así. Usted sabe que nadie podía violar, hermano querido, el sello del rey. Y el enemigo sabe y conoce ese sello. Él no puede violar. Cuando él mira el sello de Dios, hermano querido, en los 144,000 que están siendo sellados, cuando él los mira, esos son intocables. Los juicios no pueden tocarlos. Esto es como cuando le dijo a Moisés: cuando pase el ángel de la muerte, pon en cada dintel de las puertas, pon sangre. Cuando el ángel de la muerte pase por ahí, va a eludirlo. ¿Por qué? Porque eso es señal de que no puede tocar a ninguno de los hijos. Eso es tremendo, porque eso es lo mismo que sucede con nosotros. El diablo sabe y conoce
quienes le pertenecen al Señor porque tienen un sello del Espíritu de Dios. Hermano, ¿usted cree que el diablo no quisiera hacernos pedazos a nosotros? Mire, si él solo está esperando una orden para hacernos pedazos, bendita misericordia que nunca jamás recibirá esa orden, porque Jehová, el Dios del cielo, ha cuidado y cuida. Y de los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno. O sea que, olvídese. Ahora, si papá da la orden, agárrate. Pero no te toca en el espíritu, porque ese está guardado para Dios. Por eso dijo, ve y haz lo que quieras con su cuerpo y su alma, pero no le toques su espíritu, porque eso me pertenece a mí. O sea que en el sello de Dios, porque fíjese que, mire, se puede tocar cualquier cosa de nuestro cuerpo, de nuestra alma, se puede tocar porque están los sentimientos y todo eso, pero tu espíritu está intacto, porque lo que se ha salvado, y esto es muy importante entenderlo, lo que se ha salvado, donde está el sello del Espíritu Santo, está en el espíritu. Parece que el espíritu es como el lugar santísimo, en donde nadie tiene el privilegio de entrar, sino solamente el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es Jesucristo, el Hijo de Dios, que entra hasta tu, hermano, hasta tu espíritu. Y ahí es donde Él se manifiesta, ahí es donde tú sientes la presencia, ahí es donde tú, cuando lo activas, sientes el poder de Dios, la unción de Dios, cuando estás activado en el espíritu. Eso está guardado, y eso es lo que reconocemos nosotros, que no puede ser tocado, porque ahí es donde está la salvación del hombre, o sea, de aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador. Eso es guardado ahí. Ahora, este sello que van a recibir estos 144,000 es visible, y no es como el sello que tiene la novia de Cristo ahora. Este es visible, o sea que se va a ver. No sé qué tipo de sello le van a poner, pero se va a ver. O sea que, hermano, van a distinguirlos, porque así dice la palabra del Señor. Porque así también, lo tremendo es que después viene la imitación, en donde el anticristo también sellará a los suyos. Así como el Dios del cielo, porque siempre ha sido así desde la eternidad, siempre ha habido imitación. Todo lo que usted mira ahora, a veces que sobresale del enemigo, son imitaciones que él ni siquiera lo sabe hacer muy bien. Para aquellos que conocemos bien, sabemos que no lo sabe hacer muy bien. Pero, hermano, en este caso, así como el Señor sella primero, porque note que el Señor sella primero. Si usted se da cuenta, estamos en el capítulo 7. Hasta llegar al capítulo 13, no hay un sellamiento. En el capítulo 13 sellan entonces cuando aquel mira el sello de aquellos, entonces también dice, no, yo voy a identificar los míos también. Entonces el que se identifica con ese sello es cuando es el que se pierde, porque el que es sellado ahí, si de una vez lo eliminan. Por eso es que la Biblia lo establece así, ¿no? Que el que no se ponga la marca o sea que de la bestia será muerto, dice. Aunque por supuesto que después vamos a explicar cómo será ese asunto cuando lleguemos ahí mejor, que hay otros detalles que también le quiero enseñar con respecto a eso. Entonces, este sello transmite la señal que deja ese anillo del gran rey, que va a distinguir entonces, hermano querido, a todos los demás. Versos 4 y 8, que habla de los sellos, porque van juntos estos versos, se los voy a leer rápidamente. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. ¿O notó? Estos 144,000 son judíos netamente. Algunos sugieren que el cuadro que está acá, el que estamos leyendo, es todo simbólico y que no se está refiriendo exclusivamente a 144,000, sino que solamente es un número que puede encerrar un gobierno, porque el 12 es número de gobierno de Dios. Y no necesariamente, dicen algunos, que no necesariamente debe ser 144,000, aunque aquí está bien especificado que son 12,000 de cada tribu. Yo más me inclino a que son 12,000 literales. Tal vez donde no me inclino que son 12,000 literales es cuando habla de los 144,000 que son sacados de toda la tierra. Para mí ese cuadro puede ser simbólico, pero acá especifica exclusivamente. También podemos decir que el número es ideal y denota que el cuerpo está completo.
aunque aunque al mismo tiempo es limitado porque da su número. Note que eso es muy interesante. Note que cuando el Señor se está refiriendo a la iglesia y se está refiriendo a los salvos de Israel, da un número. Es increíble, ¿no? Bueno, en el caso de los siervos está determinando el número. En el caso de la iglesia también está determinando un número. Quiere decir que hay un número determinado. Aunque la descendencia, y eso es tremendo, aunque la descendencia que se le dijo a Abraham, ¿verdad? O los hijos de Abraham por la fe iban a ser incontables. Entonces ahí podemos también nosotros meter este pedacito y deducir de que es millonadas, 144,000, imagínense usted, y ya nadie sería salvo. Dice que a Abraham se le dijo, tu descendencia será como la arena a la orilla del mar. Así será tu descendencia, o sea, miles de millones de millones. Y también será como las estrellas del universo, será tu descendencia. Ahí estamos hablando de dos simientes. Estamos hablando de dos, de dos grupos que pertenecen a Dios. El grupo de la tierra, que es el Israel nacional, simiente, que va a vivir eternamente en la tierra por miles de años, y está hablando de la simiente celestial, de las estrellas del cielo, que somos la iglesia de Cristo, que va a estar eternamente y para siempre allá en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Los judíos de nacimiento son hijos de Abraham por simiente, por descendencia. Nosotros somos por la fe, porque Abraham es nuestro padre. Y entonces ahí, hermano, podemos nosotros entonces ver de que podemos decir de que no hay un número así, pero sí en la cuenta de Dios sí hay, porque aquí está diciendo y está cerrando una cuenta. Ahora, entonces aquí podemos ver todo esto. También aquí, en estos versículos del 4 al 8 que le he leído, hay tres problemas por resolver. Primero, se incluye la tribu sacerdotal de Leví, que no tenía heredad. Y al no tener heredad, esa pertenecía exclusivamente a Dios. Entonces no tendría que estar supuestamente acá, porque entonces violaría el contexto de la palabra. Pero se incluye porque en la venida de Cristo cesaron las funciones sacerdotales. Al terminar la ley, nosotros sabemos que la ley tenía condición. O sea, si alguien cumplía la ley terminaba. Si alguien no la cumplía, la ley seguía. En el plan tierra, en el plan celestial, la ley es santa, es bendita, pertenece al gobierno de Dios, no puede ser violada, está ahí metida adentro. Pero cuando el Señor bajó su ley a la tierra, puso un precepto, o puso una demanda, o puso una comisión, o puso un límite, o puso una condición, esa es la palabra más correcta. Puso una condición de decir, el que cumpla la ley exactamente sin violarla en la tierra, yo voy a quitar la ley y voy a poner un nuevo pacto. Y voy a empezar una nueva dispensación con nuevas normas, con nuevas cosas. Entonces viene Cristo, Dios mismo se hace, porque nadie puede cumplir la ley sino sobre el Dios mismo. Entonces si hace Cristo hombre, cumple la ley como debería de cumplirse, entonces ahí corta la ley y empieza un nuevo pacto. Y las órdenes sacerdotales o los sacrificios sacerdotales se convierten ya no como nosotros lo solíamos ver en el Antiguo Testamento. Ahora los sacrificios son espirituales. Entonces viene el Dios del cielo y, hermano querido, hace un real sacerdocio, que se le llama real sacerdocio, pueblo santo, adquirido para la gloria de Dios. O sea, ahí es donde la iglesia entonces entra como sacerdote. Y por eso es que ahora todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes y podemos dar sacrificios de adoración y alabanza genuina al Dios del cielo. Es un privilegio grande. Eso cambió y por eso se incluyó acá, hermano querido, a la tribu de Leví. También, número 2, el otro problema a resolver acá es que se incluyó a José en el versículo 8. En vez de Efraín, se quitó a Efraín y se puso a José. ¿Por qué? Porque tal vez recibió igual porción que Manasés, o también fue eliminada, como el tercer problema que vamos a resolver, fue eliminada Efraín por haber sido idólatra, por haber contaminado su espíritu.
Por eso, número 3, se omite la tribu de Dan también y se incluye la tribu de Manasés en el versículo 6. Mire, la razón de esta omisión es que a la tribu de Dan se le halló culpable de idolatría en muchas ocasiones junto con la tribu de Efraín, y por eso fueron eliminadas. Primera de Reyes 12, 25 al 30, ahí encontramos a dónde fue llevada esa tribu que, hermanos, se contaminaron tremendamente con idolatría. Incluso se considera que de la tribu de Dan vendrá, hermano querido, el anticristo. O sea, esa va a ser la simiente de él, porque el anticristo tiene que tener raíces judías. Para que Israel lo pueda aceptar, tiene que tener raíces judías, si no, no es aceptado. Porque el anticristo, repito de nuevo, si es que no lo he dicho, lo digo, es que el anticristo es un ser político, no es un ser religioso. Pues el anticristo es alguien que se opone a Cristo. El falso profeta es el que va a hacer el papel, hermano querido, de unirse al anticristo, la falsa religión, para poder impactar al mundo en 3 aspectos: económico, político y religioso. Las 3 potencias mundiales que van a hacer que el anticristo tome fuerza para tomar todo lo que ha de tomar en la tierra, porque se va a unir todas estas potencias. Cuando ya se una, ya tenga seguro el punto político, tenga seguro lo religioso y lo económico, entonces los elimina a los que están como jefes de ahí, y se queda él como Dios, y se presenta en el templo de Dios diciendo: yo soy Dios y ahora ustedes tienen que adorarme a mí, porque yo soy el que mando acá. Porque fíjense que el anticristo va a eliminar a la falsa iglesia. Va a eliminarla, porque la falsa iglesia es la esposa del anticristo, pero la va a destruir. ¿Por qué? Porque le conviene para quedarse con todo al final. Al principio no, necesita del potencial religioso de la Babilonia, misterio religioso, lo necesita para poder impactar al mundo. Ahora, después que haya tomado todas las élites mundiales, lo va a hacer pedazos todo. Ahora, ha habido una mala interpretación del número 144,000. Por ejemplo, los testigos de Jehová llegaron a creer que solo 144,000 eran salvos. Incluso ellos, tomándose del capítulo 14, donde están otros 144,000, porque estos son judíos netamente, aquellos no, aquellos son de toda la tierra, ellos decían de que ellos eran los 144,000. Hace años atrás decían que ellos eran los 144,000, y cuando ellos se completaran en el mundo, entonces iba a terminar toda la profecía se iba a cumplir en ellos. Lo más triste es que en los años 80 se cumplieron más de 144,000 testigos de Jehová, entonces tuvieron que cambiar su teología. ¿Por qué? Porque dijeron no, que ya no son los 144,000, porque ya son como 4 millones de herejes. Entonces ellos ya ahí cambiaron su teología, como la han venido cambiando la teología de la salvación. Antes creían que Jesucristo no salvaba, ahora sí creen que Jesucristo salva. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Pero esa es una mala interpretación. Otra secta de aquí de Corea creía que cuando se completara el número de los 144,000 sería el fin del mundo. También es una herejía total, tampoco tiene base bíblica. Yo creo que estos 144,000 son siervos judíos que estarán designados para pregonar el verdadero Mesías al Israel en la tribulación. O sea, van a ser exclusivos. ¿Por qué? Porque los israelitas, al ser tan cerrados, los judíos al ser tan cerrados, difícilmente meten en sus élites, en sus organizaciones o en sus mensajes, meten gente que no sea netamente judío. Entonces Dios prepara estos 144,000, los reserva exclusivamente para que ellos puedan enseñarle a su propio pueblo, y de esa manera puedan recibir al Mesías, al ungido, y puedan reconocerlo, porque eso te van a decir: oh, él era el verdadero Mesías, porque el Señor después se les va a manifestar a ellos y les va a decir: miren, yo era al que crucificaron ustedes, aquí están mis manos, ¿no?, abiertas por ustedes allá, porque en la casa de mi padre me sucedió esto. Ahí lo lee usted en Zacarías.
Entonces, eso va a suceder en la tribulación. Para eso están designados estos 144,000. También, estos son como los 7,000 que el Señor había preservado durante la época de Elías, que no doblaron sus rodillas ante Baal. O sea que el sellamiento que viene es tremendo, porque Dios en todo el mundo va a tener de seguro un poquito por acá, un poquito por allá, de estos 144,000 siervos que ya están siendo preparados. Por eso es que muchos judíos, muchos hebreos están despertando al evangelio de Jesucristo. Muchos están despertando, están recibiendo al Mesías, están recibiendo, hermanos, la palabra, están recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo, están recibiendo las manifestaciones de Dios. Claro, ¿por qué? Porque son preparaciones que cuando Dios venga y active, va a ser tremendo eso. Porque vienen activación. Hay muchos que no saben que están activados. Hay muchos que no saben que han nacido en una época. Incluso quizás aquí habrá alguien sentado, o parado, o como sea, que no sabe realmente que es elegido exclusivamente para una tarea específica, para un momento específico, para un lugar específico, para una función específica, para una persona específica y para algo específico de Dios. No lo conoce, todavía no lo sabe. Cuando lo sepa, esto es como Jesús, para que se convenza mejor. No, pongamos a Jesús y después le pongo otro. Viene Jesús y a los 30 años Juan viene y lo activa. 30 años pasó en silencio el Señor. Cualquiera derecho, un hombre normal, hombre tranquilo, una persona que no se le ve nada por ningún lado. A los 30 años lo activa. Otro, por ejemplo, Pablo, hombre asesino, pasa por un montón de políticas, por un montón de estudios, por un montón de basura, de fariseos, era un hipócrita de los más principales que existía dentro de los gobiernos religiosos. Y llega un momento, quizás a los 40 años, por ahí 40 o más, llega, ¡pum!, es activado, se convierte en el perito arquitecto de la iglesia. Y así podemos ver nosotros, Juan, Pedro, los apóstoles, pescando toda su vida, y de repente aparece Cristo y dice, ¡pora! ¡Pum! Un ejemplo del Antiguo Testamento, aparece un hombre caminando 60 años en la tierra, 60 años arduos de trabajo, arduos de muchas cosas, y de repente dice Dios, ahora es el tiempo tuyo, porque tú me eres un instrumento para esta generación. Enoc. Y ¡pum!, lo activan, camina 300 años con Dios. O sea que lo que le quiero transmitir es que hay gente que está ya dentro de la iglesia, aquí quizás, gente que usted quizás, mire, ni siquiera da un peso por él, o un peso por ella, o tal vez da un centavo, pero mañana va a dar más. Es tremendo, porque cuando menos sienta, Dios va a cambiarle el corazón y le va a poner otro corazón. De repente va a aparecer con un empuje, con una unción, va a aparecer otro hombre, otra mujer. Va a decir, ¿de dónde? Muchos se van a asombrar de estos personajes que quizás van a ser, hermanos, jóvenes, quizás van a ser adultos, quizás van a ser ancianos, que en el último tiempo van a venir con una unción tan poderosa, pero unción tan poderosa, hermanos, que va a ser inimaginable. Entonces, claro, estos son los hombres de deseos que tiene Dios. Es impresionante si lo vemos nosotros. Entonces, estos hombres que van a trabajar dentro de la tribulación están siendo capacitados por Dios. Son gente que son como el viento, no saben para dónde va, pero el Espíritu sí sabe para dónde va. Pero que de repente van a ser usados en los tiempos que el Dios del cielo tiene determinados en su sola potestad. Ojalá usted anhele eso, hermano. Claro, no vaya a anhelar que lo activen en la tribulación. Bueno, pasar la tribulación así como la pasó Noé, vale la pena, porque no va a haber problema, no le va a pasar juicio, no le va a caer ningún juicio sobre usted. También estos son como entonces los 7,000 que Dios tenía preservados. Elías era el predicador más grande de ese entonces, ¿se acuerda? Y ese sí era predicador, ese bajaba, hermano, ese hombre cerraba el cielo y decía, hoy no llueve, y no llovía. Hoy no pasa esto, y por mi palabra decía, porque ya tenía autorización.
delegada de Dios. Y después dice que no hay nadie. Y Dios le dice, no hombre, si yo tengo 7,000 como tú, que pueden cerrar el cielo como tú, que pueden hacer que caiga agua como tú. Imagínense, hermanos, ¿dónde estaban esos? ¿A dónde? Búsquelos, ¿dónde estaban en la Biblia? Usted no los va a encontrar. 7,000 que estaban, hermano, en algún lugar. Unos estaban en la hacienda, otros estaban en el campo, otros estaban como arquitectos, otros estaban como ingenieros, otros estaban haciendo edificios, otros estaban, hermano querido, qué sé yo, en diferentes lugares allá en el chiquero, otros estaban allá en las vacas, otros estaban allá en los, qué sé yo. De repente dice, ahora, pues, es que esto, mire, parece una película, hermano, de extraterrestres, ¿verdad? Parece una película porque tú no sabes cuando de repente te activan y te convierten en cibernético de Dios. Porque ahí es donde entras a la cibernética de Dios. Cibernética es aquello que es movido por otro. Es un robot que es movido por otro. Y nosotros somos movidos por el Espíritu Santo de Dios para hacer funciones que Él ha determinado en su sola potestad. Esto es como, cibernética es como el pez, ¿no? Que va, la ballena, ve que ahorita le van a tirar a Jonás. Y va, abre la boca, se lo trae, se va. Ahora le dicen, hey, cibernético, anda a tirarlo allá al mar, allá a la orilla. Va el pez, el pescadito, ve Pedro, que va a salir un cibernético de allá, ve, porque ahí ese va a pagar el impuesto nuestro. Anda al mar y ahí va, justamente ya lo envié yo. Lo activan al pececito. Mira, hermano, hasta la naturaleza. Lo activan y aquí estoy. Toma. Cibernéticos. Esos son los que así van a ser activados. Lo terrible es que lo terrible va a ser para aquellos que Dios, queriendo activarlos para que den fruto, no lo den. Eso va a ser terrible. Porque me está viniendo un pasaje ahorita en la mente, me está viniendo una revelación de esto tremendo, y que me da colisión con esta situación. ¡Higuera! Dame fruto. No es tiempo para dar fruto. No quiero dar fruto. Te estoy activando. Quiero que me des fruto porque te lo estoy pidiendo yo. No te lo está pidiendo fulano ni sutano. Te lo está pidiendo el que te crió y el que puede hacer que tú des fruto hoy. ¡No! Porque déjeme decirle que esa charla fue tremenda entre su creación y su Dios. Si usted lee bien la Biblia, hay una charla entre la higuera y Cristo. Dice una versión, y respondiendo la higuera. Yo me quedé impactado cuando leí esa versión yo. Y le respondió, Cristo le respondió a la higuera. Porque hubo una transmisión, porque todo lo que respira puede alabar a Jehová y las plantas respiran. Oh, esto es tremendo lo que estoy diciendo, hermano. Fuerte. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te pide activarte y tú no te activas, lógicamente, eso es innegable, Dios toma otro. Si no vienes en una predestinación. Si vienes en una predestinación, no hay vuelta a Dios, tienes que hacerlo. Pero no todos vienen en una predestinación. Hay un grupo que sí viene en una predestinación, pero hay otros que vienen como, hermano querido, como abortivos, ¿no? Que Dios dice, bueno, yo quiero sacarlos en este tiempo. Entonces te tira. Y como te tira desprogramado, vive desprogramado, Pablo, desprogramado, asesinando a medio mundo, un asesino terrible, hermano, horroroso, espantoso, horrible. Pero de repente le dice, no, este es mío, desprogramado, ahora lo programo, lo programo, te programa. Como un robot, ¿no? Te programa. Y Pablo dice, desde el vientre de mi madre, Jehová me escogió. ¿Cómo desde el vientre? Tiene un tremendo tipo. Porque ya la activación de él fue de esa manera. Dice, y fue un abortivo, nació antes de tiempo. Quiere decir, no dice, yo te quiero para este tiempo. Te iba a poner en otro tiempo, pero ahora te meto en este tiempo. Porque en este tiempo me eres útil para esto. Dice, qué tremendo eso, hermano. Entonces todo esto implica a que el Señor va a hacer así, no solamente con los 144,000, sino en el arrebatamiento de la iglesia, o antes del arrebatamiento, va a activar a miles de personas. Por eso que viene un avivamiento de gloria. La gloria postrera será mayor que la primera.
Y esa gloria postrera va a traer como fin, hermano, un despertamiento de avivamiento, pero tremendo en Dios. Un despertamiento en donde, hermano querido, las personas que tú, hermano, te imaginabas que nunca podían surgir, son las que van a estar surgiendo. Son las que van a aprovechar la revelación de Dios y van a decir, no, hombre, hoy me meto o me quedo. Pierdo la gloria. Hay personas que van a perder la gloria. ¿Sí? Hay otros que van a entregar la gloria. Van a entregar su primogenitura como Esaú y se las van a dar a los Jacob. O se van a eliminar solos, se van a ahorcar como Judas y van a tomar otros las posiciones como Matías, ¿no? O José, que ya eran otros relevos que ya tenía Dios. Vamos a tirar suertes y tiraron la suerte sobre Matías, pero el otro no siguió siendo apóstol. Sí, claro que siguió siendo apóstol, solo que dentro del rubro que Dios quería no podía entrar, pero porque Dios lo había determinado de esa manera, pero no significaba que no era apóstol. Igual tenía las mismas características y todo. O sea que esos dos, esto es como en un campo de fútbol, ¿no? Siempre se tiene un suplente, un defensa con otro defensa, un volante con otro volante, que las mismas características, solo que cuando se lesiona uno ponen al otro y juega igual que el otro, en la misma posición. Tiene que correr los mismos tramos donde tiene que correr, tiene que obedecer al técnico en la misma, porque es el hombre que puede obedecer o sea que las charlas técnicas que le da el que lo está supervisando. Así es en Dios también. José y Matías tenían las mismas características, habían caminado con el Señor, habían estado con el Señor, habían tenido el mismo conocimiento, tenían la misma capacidad, pero estaban esperando su turno. Mire qué tremendo, hermano. Ojalá nosotros estemos en esa posición esperando el turno de Dios y poniéndonos a la disposición de entrar a esos turnos. Otros, hermanos, mire, hay gente que está deseando que los turnos suyos, y a veces, hermano, usted ni siquiera se está activando el turno. Usted sabe que a veces otros están deseando nuestro turno. Yo por eso quiero aprovechar mi turno. Quiero aprovechar lo que me han dado y dedicarme a lo que me han dado. Otros se conforman y viven así, viven raquíticamente, viven ya conformadamente, cuando no se dan cuenta de que es el tiempo de que al darle a uno algo, debe de multiplicar ese algo. No solo tener ese algo, porque a veces nosotros nos dan algo y somos egoístas, ¿no? Ese algo lo cuidamos, y hacemos lo que dice la parábola. Te di, ¿por qué no me lo pusiste en el banco para que yo pudiera recibir créditos? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no te moviste, aunque sea eso, lo hubieras ido a publicar allá o a hablar acá? ¿O por qué no lo activaste? ¿Por qué no lo hiciste? No, porque yo sé que tú eres un aprovechador. Sé que tú eres un Dios fuerte, pues sé que tú eres, mire, complicando al dueño de la vida. Hay personas que se ponen así delante del Señor, hermano, que se ponen a reclamarle al Señor, y las actitudes internas son más graves que el servicio que la puedas estar dando. Porque hay personas que pueden estarle dando un servicio a Dios, pero por dentro están, hermano querido, reclamándole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué solo a mí me ponen esto? Porque las Martas. Y eso es grave. Nosotros no lo vemos como grave porque no vemos el sentido espiritual. No lo vemos el sentido espiritual. No lo vemos. Al no ver el sentido espiritual, al no ver lo espiritual, lógicamente pensamos que estamos siendo usados malmente. Y no le estamos ofreciendo verdaderamente a las personas el verdadero servicio. Claro que lo hacemos, el servicio se hace, pero es un servicio ya desagradable a Dios, porque no se está dando un servicio por amor, sino por comisión. Es decir, lo tengo que hacer pues porque me lo mandó este tal apóstol o este tal fulano de tal, ¿no? Pero no porque yo quiero realmente hacerlo y servir incluso hasta a mi enemigo. Eso es tremendo, porque tengo una orden, que tengo una delegación espiritual en mi vida.
Hermano, esto es espiritual. El que es espiritual y entiende y oye con los oídos espirituales me entenderá lo que yo estoy diciendo. El espiritual no tiene otra opción sino que servir incluso a sus enemigos. Y yo creo que aquí todavía no ha llegado a ser enemigo nadie suyo, porque ya se hubieran agarrado a balazos. Aquí por lo menos le cae mal, tal vez le caerá un poco mal, o le caerá piedra, o le caerá mal su forma de ser, etcétera. Pero no creo que llegue a ese nivel. Si ya llega a ese nivel, usted necesita liberación. Necesita liberación en su vida personal. Pero esto es tremendo lo que estoy diciendo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de estos principios, son principios fundamentales en donde debemos de entenderlos y comprenderlos bien detalladamente. Bueno, seguimos acá. Entonces, los primeros 3 años y medio, los 144,000 aceptarán a Jesucristo como su Salvador y habrán accedido a la salvación, porque ese es el primer comienzo. Estos 144,000 van a tener claro lo que es el sacrificio de Cristo como lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos bien claro el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Por eso es que no lo pregonamos, por eso lo predicamos. Sabemos nosotros cómo se cambió del antiguo pacto al nuevo pacto. Pues estos judíos que van a ser, hermanos, tocados, van a ser hombres que van a ser tocados y van a ser llenados con el Espíritu Santo y van a tener bien claro el sacrificio como lo tenía el apóstol Pablo. En otras palabras, estos 144,000 van a entender lo que dijo Abraham allá en el pasado. Van a entender lo que dijo Isaac, van a entender lo que dijo Isaías, van a entender lo que dijo Ezequiel, van a entender lo que dijo Jeremías con respecto a Jesucristo. Y entonces se les va a abrir el conocimiento y entonces van a ver cómo en la cronología de Dios, cómo se cumplieron exactamente los acontecimientos. Y entonces van a poder explicar mejor la palabra, porque si unos conocen la palabra de Dios, son los israelitas. Solo que solo tienen letra. Y la letra los ha matado por un periodo de tiempo. Están cegados. Pero cuando venga esa activación que le digo yo, va a ser tremenda. Va a ser tremenda. Por eso anhélelo, deséelo. Entonces los primeros 3 años y medio presentarán al Mesías para que Israel lo reconozca. Porque Israel lo va a tener que reconocer. Porque ahí lo van a activar su mente para que comprendan las Escrituras. Así como los apóstoles, ¿no? Después de los 3 años y medio, cuando murió el Señor, dice que les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Entonces, 3 años y medio. ¡Hala, qué tremendo!, ¿no? 3 años y medio para los apóstoles. 3 años y medio para Israel. Tribulación. Para que puedan comprender las Escrituras. ¡Ay, qué bárbaro! Como que fuera matemático, ¿no? Para aquellos fue 3 años y medio, tipificando al Israel. Y para el Israel nacional también va a ser 3 años y medio, en donde les van a despertar y ahí van a comprender las Escrituras y van a llorar como se llora un primogénito, dice la Biblia. Van a decir, ala, este era. Es cuando uno pierde aquellas oportunidades y dice, pero este era. No aprovechamos. Esto solo pasa cuando se mueren, como aquel que estaba frente a la cruz dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sí, pero ya le había apuñalado. Eso pasa cuando alguien se muere, no dice, ala, pobrecito, si yo hubiera estado, hombre, cómo no me di cuenta para ayudarlo. ¿Para qué diga eso? Eso dígalo antes. Pídale a Dios que le revele y diga, Señor, revélame en este último tiempo, revélame. ¿Cómo se han de haber sentido aquellos hombres, hermanos? Me imagino yo, solo Epafrodito, yo puedo verlo, ¿no? Con Pablo, el apóstol Pablo, Epafrodito fue el único que recibió la revelación genuina de ayudar a Pablo. Fue el único que dijo, no, sé quién es ese hombre. Y llegaba con su camioneta, le ponemos camioneta, aunque no habían allá, ¿verdad? Ya sabían que era Epafrodito, llegaba Epafrodito, hermano, aquí traigo la ofrenda de allá, aquí traigo la comida para vos, Pablo, aquí traigo. Hermano, ese era un cibernético de Dios que lo había puesto y había discernido quién era aquel hombre. De ahí dice, ninguna iglesia le ayudó, excepto la más pobre de todas le había ayudado nada más.
Qué tremendo, hermano, es increíble. Y eso pasa, dice, a veces me ha tocado ir a las iglesias grandísimas, a muchos siervos nos ha tocado ir a iglesias grandísimas, son las que menos dan, las iglesias pequeñas a veces son las que más dan. Increíblemente, hermano, porque dan desde lo más íntimo de su corazón. Nunca se me olvida a mí, es una lección que yo aprendí personalmente cuando fui a la ciudad oculta de aquí, de Buenos Aires, Argentina, ahí donde nadie entra, si no entran nada más por misericordia los que entran a predicar ahí. Pero yo incluso le dije a la gente, mira, el pantalón más viejo, los zapatos más viejos, pues si me los quitan, pues me quitan los más viejitos. Y que, hermano, era un ridículo totalmente, porque cuando llego yo a la iglesia que está en medio de la ciudad oculta, ahí donde no hay policías, es una cosa, pero adentro es una cosa tremenda. Cuando entro en la iglesia había solo gente, hermano querido, bien vestida, como que fuera el cielo. Personas ahí adentro con una presentación ante el Señor, hermano, vestidos de gala. Todas las mujeres que estaban allí estaban vestidas, pero sin mentirle, con vestidos de gala. Me quedé asombrado, yo digo, el pastor, un smoking. Dios mío, no le han robado nada. Y entré yo, hermano, en la iglesia es pequeña. La gente, una sonrisa. Digo, Dios mío, qué ridículo. Y cuando entré, hermano, esa iglesia dio más ofrenda que todas las demás iglesias que hay. Es que día sobre eso, Dios mío, yo venía. Mire los conceptos errados que tiene uno en la cabeza por ser ignorante a veces. Pero bendita misericordia que Dios está quitando esa ignorancia de nosotros. Entonces, es tremendo cuando uno lo mira esto así de esa manera. Ahora, en la lista, acá, vemos que Judá se menciona primero en la lista de los sellados, ¿no? Quizás porque es la tribu de la que nació Jesús, la cabeza de la iglesia. ¿Ah? Podemos ver que lo puso así, por eso es que también en el Antiguo Testamento dice la Biblia, y Judá subirá primero. Judá subirá primero. Oye, tremendo, o sea que ellos son los puntas de lanza. Entonces nosotros debemos por rema decir que también seremos los primeros en abrir brechas gigantes, ¿no? Hay una profecía que se dio en Singapur, una profecía impresionante, tremenda profecía, que hay cosas que hay que empezarlas, ¿no? Que el avivamiento que va a empezar de Argentina y todo eso. Pero a mí me impresionó porque eran 27,000 o no sé cuántos, 70,000 pastores en Singapur. Y se paró un chino o japonés, japonés de Japón, sí, japonés, se paró y dijo, y agarró una bandera de no sé cuántos metros, una bandera gigante. Dijo, abran esa bandera. Y abrieron una gran bandera. Y era la bandera de la República Argentina. Y mandó a traer a todos los ministros y dijo, párense en esa bandera, pero con respeto. De Argentina habrá un gran avivamiento poderoso con los de la tribu de Judá. No sé por qué estoy diciendo eso. Yo me quedé helado, man. Hay un momento que empezará, no sé, de San Rafael hacia la nación. Pero dijo, van a ser como los de la tribu de Judá. Que Judá subirá primero. Me impactó ese pedacito de ahí, las otras cosas son tremendas las que dice ahí, ¿verdad? Pero muchos ministros que fueron ahí, argentinos, los llamó este hombre, y ellos ni siquiera, eran 2, 3 tipos argentinos, ni siquiera, ¿verdad? Pero Dios le había revelado al profeta y a los apóstoles, como 70 apóstoles que estaban ahí, una cosa impresionante, hermano. Dios mío, yo quiero estar en ese avivamiento. Yo soy parte de que el avivamiento va a ser en los distintos lugares, en las distintas élites o en los distintos países donde hayan cristianos que quieran hacer la obra de Dios. Lo más tremendo es que de repente la escena cambia. 8 minutos, no pensé que me quedaba tan poco tiempo. 8 minutos. Ese reloj está mal. Sí, porque digo, este reloj no camina. Y yo dándole tiempo. Mira, me hubiera pasado toda la noche, bueno que me avisaste. Hubiera pasado toda la noche hablándole, yo descarbándole a todos los versículos, descarbándole todo lo que
Mejor ya me voy a escarbar, voy a ir un poco más rápido entonces. Entonces, en la lista Judá, le dijimos, fue mencionada primero. Lo tremendo es que de repente la escena cambia y Juan es trasladado al cielo y ve una de las escenas más asombrosas que yo haya leído en la Biblia. Aquí hay una escena que yo nunca, que a mí me asombró, mejor dicho, es la escena más fuerte que he leído yo yo, lógicamente había leído la palabra yo muchas veces, pero cuando la leí concienzudamente en mi corazón, me di cuenta de la tremenda realidad que dice ahí, que dice así, versículo 9. No creo que terminemos ahora porque el tiempo se me fue. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Oyó? Aquí hay detalles. Primero dice que están vestidos con vestiduras blancas y son redimidos de toda la tierra. Esto implica que no son israelitas, porque muchos piensan que esos son israelitas. No, aquí dice de toda la tierra, tribu, lengua y nación. ¿Oyó bien? No está especificando. Por eso es que es otra escena. Esto nos muestra que fueron lavados por la preciosa sangre de Jesucristo, que son los que estamos hablando, que se quedan en la tribulación, hermano querido, y su paga para ser salvos es la muerte, y los sacan de ahí. Segundo, dice que tienen palmas en la mano. Las palmas denotan gozo, victoria, y es un símbolo de que vencieron al anticristo y que vencieron a la tribulación. Porque para vencer en la tribulación yo creo que van a tener que convertirse bien. O sea, perdón, van a tener que despertar bien, porque convertidos ya van a la tribulación. Van a tener que despertar, van a tener que ser despertados, hermano, a un nivel glorioso. Claro, despertaron a causa de la predicación de los siervos en la tribulación. Imagino, de los que se quedaron como los israelitas que fueron predestinados, 144,000, y los otros siervos que van a ser predestinados también para poder predicar a los tibios, o mejor dicho, para que los tibios puedan reaccionar. Entonces, podemos decir que muchos salvos serán sacados de la tribulación. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde sembrar la semilla del evangelio. Porque muchos dirían, pues ya está predestinado que van a irse para la tribulación, ¿para qué predicar? No, usted está predicando para que después se dé la gran cosecha en la gran tribulación. ¿Cuántos no son salvos ahora? Miles de personas. Un difunto de nosotros, evangelista acá, joven, que murió muy joven, de 30 y pico de años, por imprudencias o por decreto de Dios de esta congregación, salvó 3,000 personas en los años de predicación acá en la Constitución. ¿Dónde están esas 3,000 personas? Unos en el mundo, otros en las cantinas, otros en los prostíbulos, otros estarán en cualquier otro lado. Pero de seguro, si entran a la tribulación, ahí despertarán a la salvación y ahí se arrepentirán para volver otra vuelta a los pies de Jesucristo. También hay que notar que el blanco, ojo, el sonido, ojo, gloria a Dios. También hay que notar que el blanco que tienen estos salvos no es resplandeciente. Nota, este detalle es muy importante. Estos son los que van para el reino. Ahí está bien. Esos son los que van para el reino. Los que están vestidos de blanco son los que van para el reino. ¿Por qué le digo esto en este caso? Porque dice el verso 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Oyó? Esta es la alabanza por la salvación que están dando estos hombres acá. La fiesta por haber sido rescatados. O sea que habrá una fiesta enorme. Verso 11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Oyó esto? Los ángeles no expresan salvación para ellos, pero sí se gozan en la salvación de los pecadores. En Lucas 15:10 dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta para la gloria de su nombre. Pero no están aquí proclamando su salvación porque ellos no necesitan salvación, pero sí los que son redimidos. Lo maravilloso es que se expresan en la plenitud de la alabanza, porque en el cielo, como vimos en el capítulo 4, en el capítulo 5, notamos la plenitud de la alabanza. Y la plenitud de la alabanza viene en 7 expresiones. Por ejemplo, 7 expresiones. La bendición, dice acá, versículo 12, ¿no? Se lo leo y después mejor le dicto. Diciendo amén.
La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, están adorando en la perfección de la alabanza. Primero, la bendición, dicen ellos, la bendición porque Él es el único que bendice plenamente. Por eso es una expresión de esa manera. La gloria es porque solo Él es digno de recibir toda gloria. La sabiduría es porque en Él están escondidos todos los misterios del conocimiento en el cosmos, en el universo vasto que hay. La acción de gracias que dan estos es porque no hay otra expresión de agradecimiento más grande. Estos son pensamientos que puse porque yo lo puedo expresar de esa manera ante el Señor y creo que está pegado, aunque yo sé que ha de ser mucho más elevado estas expresiones, pero le puse este pedacito así porque para mí lo veo de esa manera. Número 5, el honor. Están dándole honor. ¿Por qué? Porque nadie lo merece en todo el universo. Y sexto, el poder, porque Él es todopoderoso, que domina todo poder. Y séptimo, la fortaleza, porque en Él se sostienen todas sus creaciones y pueden ser fortalecidas en gran manera delante de su presencia, como nosotros en Él nos fortalecemos para seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Versos 13 y 14, y ahí creo que terminamos porque el tiempo ya se fue. Seguimos con la otra parte, lo vamos a introducir este pedacito. 1 minuto y solo leo el pasaje. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Oyó? Esto quiere decir, con eso terminó, que este grupo de salvos no lavaron a tiempo sus vestiduras. Y esa es la razón por qué enfrentan al anticristo. En otras palabras, estos salvos son corregidos por la vía de juicio para que no pierdan la salvación. Después de estar explicando la vía de juicio o los juicios correctivos que hace que, hermano querido, Dios a través de ellos se glorifique y pueda salvar a su pueblo, al menos con aquellos que Él se han comprometido para salvarlos. Dios hace juicios correctivos. Él no castiga como castiga al mundo, Él disciplina con juicios correctivos para salvar a lo salvable, a lo que ya está salvo.